Bueno, eh, bueno, la idea del trabajo, primero agradecemos la invitación al CEFMA por incluirnos en esta discusión, esta sana discusión sobre la inflación en Argentina, sobre la cual nosotros tenemos algunas hipótesis que por supuesto son discutibles, como todas las hipótesis en ciencias sociales y en todas las ciencias en realidad. Eh, la idea de la exposición va a ser primero presentar algunas interpretaciones que hay sobre la inflación actual en Argentina, que se desata a partir de 2007. Vamos a hacer un recorrido a partir de un intento de demostración empírica de lo que sería nuestra hipótesis central sobre la tesis de la inflación, y después vamos a desarrollar un poco más la estrategia de acumulación y algunas derivaciones macroeconómicas que tiene la elevada concentración en la industria en Argentina. Así que vamos a dividir en dos, primero voy a hablar yo, después Martín Lloro. Mi intervención va a estar orientada principalmente a identificar las interpretaciones y a mostrar los resultados principales de la investigación que realizamos sobre la inflación mayorista industrial en Argentina. Bueno, cuando uno piensa en cuáles son las interpretaciones que hay de la inflación, es necesario primero tener en cuenta las distintas posturas teóricas que hay sobre esta problemática, que están muy afincadas en la visión político-ideológica de los autores, ¿sí? Es habitual y es en realidad la principal explicación que se da desde los sectores más liberales de la economía sobre la inflación, y la que a menudo se escucha en los canales de televisión de los grupos monopólicos, que el problema principal de la inflación es la emisión monetaria, ¿sí? O sea, hay un problema que claramente uno lo puede identificar cuando lo traslada al actor político en el Estado. Hay un Estado que emite mucho dinero, hay un Estado que gasta mucho, eso recalienta la economía por encima de la oferta y entonces hay que ajustarlo con un ajuste fiscal o un ajuste de la política monetaria. Esa es la postura que nosotros identificamos acá, solo para traer un ejemplo, en Fiel, que es un centro de investigación ortodoxo, neoclásico, que plantea precisamente esto, que la expansión del gasto monetario, del gasto fiscal y la emisión monetaria son los motores que estarían produciendo un aumento de los precios y generando un proceso inflacionario a partir de 2007. A esto le agregan, que en esta cita no está tan claro, pero a esto le agregan, y esta es otra visión que suele estar presente en los sectores ortodoxos, que hay un desborde en los reclamos salariales que también estarían aumentando el peso, digamos, del salario en la estructura de costos de las empresas, y eso motoriza también un proceso inflacionario. Como ven, digamos, de estas interpretaciones, la culpa la tiene el Estado, por un lado, a través del gasto público y la emisión monetaria, o los trabajadores a partir del desborde en sus reclamos salariales. Hay otras visiones, hay muchas visiones sobre la inflación, hay muchas causas sobre la inflación. Una de ellas la podemos presentar en un grupo que en realidad está dentro de este espacio tan heterogéneo que es la heterodoxia económica, en la cual se ubican, digamos, diferentes visiones sobre la inflación. Hay una que traemos aquí, que es del grupo CEDES, en el cual hay economistas bastante conocidos como Damil o Frenkel, que plantean con razonamientos distintos algunas cuestiones similares a lo que está planteando el centro de Fiel. Lo que plantean es que el tipo de cambio elevado, que es, digamos, la variable que jerarquiza el régimen económico en la postconvertibilidad durante buena etapa de la postconvertibilidad, amplifica la demanda agregada, genera un sesgo expansivo en la demanda agregada.
que solo puede ser contenida en términos, al menos que haya inflación, solo puede ser contenida, según estos autores, con una política monetaria y fiscal restrictiva. Fíjense que de vuelta, porque esta es la principal crítica de estos autores a la política de gobierno, es que la política monetaria y fiscal, es decir, el Estado, vuelve a estar como responsable de una suba de precios generalizada. Hay otros grupos que plantean hipótesis diferentes, nosotros no vamos a repasar todos aquí, pero entre los principales el grupo Senda, del cual está dirigido o estuvo dirigido por el viceministro de Economía, suelen concentrarse principalmente como principal causa de la inflación en la inflación importada, que es un elemento muy interesante para pensar el proceso inflacionario. Esta inflación importada vendría a ser el aumento, el incremento de los precios internacionales de los alimentos y la energía a nivel mundial. Es algo que importamos, digamos, es algo que se genera endógenamente, que después se traslada a la economía argentina a partir de la necesidad de aumentar los salarios para poder mantener el poder adquisitivo de los alimentos, que es el principal consumo de, por supuesto, los trabajadores. Esto después, por ese aumento de salarios, se traslada a toda la industria del mercado internista y genera un proceso generalizado de suba de precios. Nosotros creemos, no voy a empezar con el nosotros creemos, voy a ir después a eso, el plan Fénix, que es otro centro bastante reconocido de la heterodoxia económica, plantea otros elementos, como principalmente el del incremento de los precios internacionales, o sea, acá habría una coincidencia con este registro de la inflación importada como componente importante para el proceso inflacionario, y también agrega deficiencias en la formación de capital y su asignación, cosa que no desarrollan mucho en el estudio en el cual indican esta hipótesis, pero estarían pensando de que hay restricciones de oferta, por lo menos en algunos sectores, para poder abastecer la demanda expansiva que tiene la economía argentina. Después, a su vez, ubican otro punto de interés, que es el de las inequidades en el sistema tributario. Acá creo que el razonamiento iría en torno de que la regresividad tributaria en Argentina estaría fomentando el consumo de bienes suntuarios que podrían aportar al proceso inflacionario. Y por último mencionan la puja distributiva y el comportamiento de los grandes formadores de precios como uno de los elementos importantes del proceso inflacionario. Acá incluimos a Crespo y Fioristo, que han presentado su postura principalmente a partir del debate acaecido en torno a nuestra hipótesis de la inflación, y ellos sostienen y separan principalmente la visión de la puja distributiva como principal motor del proceso inflacionario. ¿Bien? Tienen algunas cosas en común, pero pocas cosas en común estos trabajos. La principal cuestión en común que nosotros identificamos es que ninguna de ellas persiguió, además de interpretar el proceso inflacionario, persiguió demostrar sus hipótesis interpretativas a partir de la contrastación empírica. Ver si lo que ellos plantean como hipótesis efectivamente está sucediendo en la realidad. Hay una deficiencia que todos conocemos en la actualidad para ello, que son los insumos para elaborar esas investigaciones. La manipulación de las estadísticas del INDEC generan un problema para investigar cuáles son las características que está asumiendo el proceso inflacionario. A pesar de eso, nosotros nos propusimos identificar cuál es la incidencia o cuál es el papel que ocupan los grandes formadores de precios en la industria, es decir, los oligopolios industriales, en el crecimiento de los precios de puerta de fábrica, serían de los precios mayoristas industriales, no los que nosotros
consumimos directamente, sino los que las industrias le venden después a otras empresas, ¿no? Por supuesto que esta nosotros no la ubicamos como la única causa de la inflación, hay muchas causas de la inflación. Nos resulta importante identificar a la inflación importada como una de sus causas muy relevantes, pero a nosotros nos parece importante identificar entre el otro componente, digamos, causal del proceso inflacionario a la incidencia que tienen los oligopolios en el marco de la puja distributiva, ¿sí? Sería una puja distributiva entre capital y trabajo que se ve agudizada por una puja distributiva en el plano interempresarial. Por eso, entre los objetivos del trabajo está identificar las transferencias intersectoriales del ingreso, que surgen a partir de quién aumenta más los precios que otros, ¿sí? Si los oligopolios o las otras empresas. La importancia que asume esta postura de la inflación o esta hipótesis tiene que ver con el nivel de concentración económica que tuvo Argentina y especialmente la industria en el marco de la posconvertibilidad, ¿sí? Acá hay un gráfico que muestra el peso que tienen las 100 empresas industriales más grandes en la producción industrial total. Y lo que se ve es un aumento constante en el marco del régimen de la convertibilidad en los años 90, que, como pueden ver en el año 2002, hay un salto de nivel de esa concentración económica muy fuerte. Me refiero a este crecimiento, en el cual el peso de las 100 empresas industriales más grandes en la producción industrial pasa del 35,3% al 46,4%, y ese nivel elevado en el marco de la crisis y de la salida de la convertibilidad se redujo en el año 2003, pero después tuvo una tendencia creciente y se ubicó en niveles sumamente elevados, mucho más elevados al de los años 90, ¿sí? En definitiva, en 2010 el 41,4% de la producción industrial está explicada por solo 100 empresas industriales. Este dato, que no es un dato menor, para pensar que seguramente buena parte del proceso inflacionario que se genera en la industria, buena parte del incremento de los precios que se genera en la industria, tiene al capital concentrado interno dentro de los principales actores de ese proceso. Voy a pasar, es muy largo, voy a simplemente identificar algunos aspectos metodológicos. No quiero ahondar demasiado en esto para no aburrirlos, pero en el trabajo lo que hicimos, en realidad el principal comentario que tenemos que hacer es la escasa confiabilidad de la fuente. Hay un problema, digamos, que nosotros identificamos, que es que nuestro insumo principal para investigar esto son los precios mayoristas del INDEC, ¿sí? Pues acá hay un problema de inicio, digamos, insalvable, porque no hay otro organismo que pueda estudiar los precios mayoristas en Argentina, pero de todos modos lo utilizamos como una aproximación al problema. Y la opción metodológica que utilizamos para usarlo como una opción, como una aproximación metodológica, es usar los precios relativos. Es decir, cuánto crecen los precios de los oligopolios respecto al promedio de la industria, ¿se entiende? Y después, por otro lado, cuánto crecen los precios de las otras ramas respecto al promedio de la industria. Con esto nosotros nos salvamos de convalidar, de alguna manera, el nivel de precio del INDEC, pero utilizamos el insumo en términos comparativos. Bueno, la medida de concentración que nosotros usamos en la industria es la de la concentración técnica. Y lo que mide es el peso que tienen los 8 mayores locales, digo, las 8 plantas más grandes dentro de una rama, en esa rama, ¿sí? Nosotros identificamos, los que lo pueden ver, 3 tipos de ramas. Las ramas altamente concentradas, las vamos a llamar RAC desde ahora, que son en las cuales los 8 mayores locales generan más del 50% del valor de la producción de esa rama, ¿sí?
son mercados en los cuales hay poca competencia, ¿no? Donde hay pocos oferentes y por lo tanto donde conviven principalmente los oligopolios. Las ramas medianamente concentradas serían en las cuales las 8 mayores plantas explican entre el 25 y el 50% de la producción de esa rama. Y las ramas escasamente concentradas, donde habría una suerte de competencia, serían en las cuales las 8 mayores plantas explican menos del 25% del valor de producción de la rama. ¿Se entiende hasta acá? Tenemos entonces a las RAC identificadas como las ramas en donde conviven los oligopolios, las ramas medianamente concentradas, en las cuales hay una suerte de competencia trunca, digamos, y las ramas escasamente concentradas, donde conviven principalmente las pymes y la competencia. A partir de esto, nosotros lo que podemos ver es que en el proceso inflacionario que tuvo lugar en el marco de la posconvertibilidad, las ramas altamente concentradas, que son estas, aumentaron los precios por encima del promedio industrial. Lo tenemos identificado acá. ¿Sí? Esto es esta idea de precios relativos, de precios comparativos. Lo que nos indica es que entre 2001 y 2010 las ramas altamente concentradas aumentaron los precios un 7,6% por encima del promedio industrial. Mientras que las ramas medianamente concentradas y las ramas escasamente concentradas lo hicieron por debajo del promedio industrial. Hay un punto que quiero destacar en este gráfico, que es que el principal periodo en el cual las ramas más concentradas fijaron los precios por encima del promedio es el periodo de salida de la crisis en 2001-2003. ¿Sí? Es el periodo en el que más aumentaron los precios por encima de la media. Y esa es una de las causas por las cuales se evidenció un proceso de concentración de la magnitud que vimos en el gráfico anterior en ese periodo. Después los precios se estabilizan, todos aumentan los precios, las ramas altamente concentradas, pero también las medianamente concentradas y las escasamente concentradas, en un nivel relativamente similar, pero en la cual el piso, digamos, del precio es mayor en las ramas altamente concentradas que en el resto. Y eso lo podemos pensar mucho más gráficamente a partir de estos dos gráficos. Que estos dos gráficos ilustran la contribución que tienen cada uno de esos estratos de ramas en la inflación generada en cada uno de estos periodos. 2001-2010, es decir, todo el periodo de la posconvertibilidad, y 2007-2010, el periodo en el cual se aceleran los precios, el aumento de precios en Argentina. Lo que nosotros vemos en este gráfico es que los rubros oligopólicos explicaron tanto en el periodo de la posconvertibilidad en su conjunto como en el periodo del proceso inflacionario 2007-2010 cerca de las 2/3 partes de la inflación mayorista. ¿Sí? El 64,8% de la inflación mayorista en 2001 y 2010 está explicada por las ramas altamente concentradas, y en 2007 y 2010 el 63,6% de la inflación está explicada por las ramas altamente concentradas, es decir, por los rubros oligopólicos. Nosotros a partir de esto nos interesaba ver dentro de estas RAC, dentro de estas corporaciones oligopólicas, quiénes eran los que más habían aumentado los precios. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tenemos un cuadro difícil de leer, no sé si lo llegan a ver, pero vamos a comentarlo un poco. Tenemos un cuadro que muestra dentro de las ramas altamente concentradas que más aumentaron los precios, cuáles fueron estratificadas según si son industrias productoras de bienes de consumo que van, digamos, directamente al supermercado o a la góndola, para un ejemplo, o bienes intermedios, es decir, esos bienes de uso difundido que se venden
a otras empresas para la producción. Y por último, los bienes de capital, que son los que están aquí abajo. Entonces nosotros acá estratificamos de acuerdo al porcentaje del aumento que tienen cada una de las empresas, acá lo tienen, porcentaje de aumento por encima del promedio industrial. Entonces van a ver que acá todas las empresas, todas las ramas oligopólicas que están acá presentes, aumentaron los precios por encima del promedio industrial, ¿sí? Y por otro lado podemos ver el peso que tienen en la estructura industrial, que eso nos da un indicio de cuál es la influencia que tienen en el proceso inflacionario. Cuanto más pesan en la estructura industrial, más influyen en el incremento de precios general de la industria. Bueno, como pueden ver, acá tenemos los bienes de consumo, entre los que más aumentaron los precios, que además tienen un peso relevante. Se ubican los productos lácteos. Para dar algunos nombres para poder situarnos, podemos mencionar a Sancor, podemos mencionar a Mastelone, digamos a La Serenísima. Digamos, tenemos industrias oligopólicas que han aumentado los precios en un 44% por encima del promedio industrial en el periodo 2007-2010. Jabones y detergentes ha aumentado los precios por encima del promedio industrial. Entre jabones y detergentes podríamos situar a Procter & Gamble, por ejemplo, a Unilever. Digo, hay muchas industrias oligopólicas que están en este sector. Chocolates y golosinas, ahí podríamos mencionar a Arcor dentro de los oligopolios que pueden haber aumentado los precios por encima de la media. La edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas, solo a modo de chicana uno podría decir el grupo Clarín puede estar acá en este rubro. Artículos de papel, acá podríamos vincular y asociar con azúcar al grupo Ledesma, que posiblemente sea de los que más ha aumentado los precios en este periodo. A tabacos, tenemos a tableros y paneles de madera, productores de arroz, pastas alimenticias, estaba por acá. Ahí podemos pensar en Pérez Compán como uno de los culpables de la inflación. Y solo para dar algunos ejemplos, yerba mate, que también tuvo mucha discusión en los últimos años el aumento de precio. Dentro de los bienes intermedios, que son bienes que influyen en el proceso de formación de precios y que puede hacer que otras industrias después tengan que trasladar a precios los aumentos de los precios de los oligopolios, se ubican las refinerías de petróleo, que tienen un peso muy importante en la economía y por ende una influencia muy fuerte en el proceso de inflación. No hace falta nombrar a YPF, Shell, Pan American. Hierros y acero, acá tenemos industrias, la siderurgia, digamos, Aluara, Sindar, Techin, etcétera, que pueden haber influido en este incremento de precios por encima de la media. La fabricación de papeles, cementos y cal, loma negra, por ejemplo. Cubiertas de caucho, ahí tenemos Pirelli, Bridgestone. Yo digo esto para poder situar un poco de quién es quién en el proceso de formación de precios industriales de este periodo. Y unos cuantos más. En definitiva, nosotros lo que creemos es que en el proceso de inflación que se generó a partir de 2007, hay dos componentes principales que están influyendo en esa suba de precios. En primer lugar se ubica la inflación importada, como habíamos dicho, el incremento de los precios internacionales es algo que no se puede soslayar en el análisis sobre la inflación. Y después, en el marco de la intensa puja distributiva que se genera a partir de 2007 y 2008, el componente oligopólico de esa puja distributiva aparece, y por lo menos se verifica acá en la industria, que está jugando un papel muy relevante y que como tal, digamos, es uno de los componentes importantes del proceso inflacionario. Ahora le voy a dar lugar a la palabra a Martín Short para que continúe estos análisis. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Pasemos. Lo que contó Pablo, el análisis que hace Pablo, se inscribe en otro análisis que nosotros en este artículo lo mencionamos, pero que es muy importante y que forma parte de un trabajo que estamos por publicar ahora, que son dos cuestiones centrales. Todos los nombres que él mencionó aluden a un proceso de extranjerización muy fuerte del sector industrial, lo cual es un elemento que
marca una continuidad muy marcada con la década de los 90 y es una cuestión interesante de reflexionar. Y el segundo tiene que ver con una cuestión que surge de otra discusión respecto de cuáles fueron las características del esquema de crecimiento industrial de la posconvertibilidad, porque hay un sector, creo yo, bastante afín al gobierno que está hablando, que plantea desde hace años la reindustrialización, o en otras palabras, un crecimiento que se tradujo en un proceso de desarrollo industrial. Desde nuestra caracterización nosotros nos paramos sí en reconocer la fase de crecimiento, no en reconocer la fase de desarrollo, básicamente porque el corazón de la industria argentina es el mismo que en la década de los 90, o en otras palabras, viéndolo desde otra perspectiva, no hubo un proceso de cambio estructural en el perfil de especialización industrial de la Argentina. ¿Y por qué esto es relevante para el análisis que presentó muy bien Pablo? Porque para las industrias líderes, y este es un elemento que está detrás de nuestra interpretación del proceso inflacionario, para las industrias líderes altamente concentradas, como mostró Pablo, en la medida en que en su gran mayoría son plataformas exportadoras a partir de salarios bajos, la Argentina en eso es un elemento importante, los salarios cuanto más bajos mejor, desde el punto de vista de la dinámica de acumulación de esas empresas. Por lo tanto, no casualmente, como marcaba Pablo, a partir del 2007-2008, que el gobierno, sobre todo de Cristina, acelera la política redistributiva, pisa el acelerador en materia de redistribución del ingreso, aparece la problemática inflacionaria como un veto estructural fuerte que plantea el poder económico a la política redistributiva del gobierno. Entonces, ahí hay un elemento donde la problemática coyuntural de la inflación necesariamente hay que enclavarla en un análisis estructural, que es un poco el planteo que subyace en nuestro enfoque. Y para tratar de descular un poco la pregunta es, fíjense qué interesante este gráfico, donde se ve, lógicamente, en un escenario donde aumentan tanto los precios, las industrias más concentradas, era de esperar una fenomenal recomposición de la tasa de ganancia de los sectores industriales más concentrados. Fíjense cómo la rentabilidad sobre ventas de la cúpula empresaria, o sea, del poder económico industrial, aproximadamente 300 empresas en la posconvertibilidad, se manejó en el entorno del 30 y pico por ciento frente a registros por lo menos de la mitad en la convertibilidad, donde conocemos el proceso de desindustrialización y concentración tan marcado. Entonces la pregunta es, los manuales de economía nos enseñaban, y algunas de las personas que discutieron con nosotros leyeron esos manuales, y dicen que si aumenta la rentabilidad es de esperar que haya inversión. Lógicamente tiene que ver con una lógica puramente o típicamente capitalista. Pero fíjense qué interesante. La fase de mayor recomposición de la tasa de ganancia no se correspondió con un proceso de inversión, esta es la tasa de inversión de esa cúpula industrial. O sea, lo que hay es un esquema en el cual el sostenimiento de las tasas de rentabilidad tan altas y del proceso de concentración que mostró Pablo, lejos de vincularse a un proceso de inversión, tiene más que ver o está más asociado en la estrategia de las empresas con el proceso de formación de precios. Entonces, este es un elemento, por lo menos desde nuestra caracterización de cuál es la estrategia de las grandes empresas, muy importante. La pregunta del millón es, si ganaron tanto con un rol destacado del proceso de formación de precios e invirtieron muy poco, nosotros a esta distancia la llamamos reticencia inversor, o sea, invirtieron muy poco en relación con la tasa de ganancia que tuvieron. La pregunta del millón es, ¿a dónde fue a parar esa plata? Porque en algún lado tiene que haber quedado. Mirando el próximo cuadro, pasemos al otro. Aquí es bien claro, y acá es de vuelta donde coyuntura y estructura se pisan y empiezan a plantear cómo los problemas que enfrenta la economía argentina son de clara impronta estructural. Fíjense, el azul es la cantidad de utilidades y dividendos que el capital extranjero remite al exterior. O sea, una parte muy importante de la rentabilidad extraordinaria del capital industrial
asociada a este proceso de formación de precios que nosotros planteamos, se fue al exterior bajo la forma de dólares que compran las filiales de las transnacionales para remitir al exterior, lo cual no es ilegal, es absolutamente legal, siendo que en la Argentina, entre otras tantas cosas, sigue vigente la ley de inversión extranjera de la dictadura. Y la otra parte, que es el Colorado, es la fuga de capitales, o sea, lo que son la compra de dólares fundamentalmente de los sectores más concentrados y de mayor riqueza del país, que sacan la plata del circuito local. Este es el corazón de la restricción externa, en buena medida pasa por esta cuestión. Entonces fíjense cómo la problemática de la concentración, de la ausencia de cambio estructural y de la extranjerización, o sea, problemáticas claramente estructurales, nos permiten empezar a pensar que la inflación tiene algo que ver con la estructura y que la restricción externa asociada a la inflación también tiene que ver con un tema de estructura. En una economía, y esto también es importante de tener en cuenta, fíjense, esta es la evolución de la productividad global de la economía, esta es la relación del costo salarial promedio de la economía y cómo es claro, a partir del 2003 y fundamentalmente hasta el 2007, se recompone fuertemente el nivel del salario real. Y fíjense qué interesante, a partir del año 2007, la relación entre la productividad y los salarios, que es una manera de mirar cómo se reparte el ingreso entre trabajo y capital, se estanca, si no es que retrocede, comparando 2012-2011 con el pico 2006-2007. O sea, la problemática de la inflación no se puede despegar o no debería despegarse de este análisis. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que plantean los sectores más concentrados del capital y algunos sectores del propio gobierno? Que los problemas de competitividad que tiene la Argentina, donde la restricción externa es uno de esos problemas, o de cómo se manifiesta esos problemas, tiene que ver con que hay un tipo de cambio apreciado respecto del supuestamente dólar alto que tuvimos en algún otro momento. Por lo tanto, ¿qué es lo que están diciendo? Hay que devaluar. Si hay que devaluar, lo que están diciendo básicamente es tenemos que reeditar la etapa 2001-2003, donde de la mano de la caída de salario motorizada por la inflación hay una fenomenal transferencia de ingresos del trabajo al capital, pero también, volvamos al de los precios relativos, como muy bien mostró Pablo, una fenomenal transferencia de ingresos entre fracciones capitalistas. ¿Qué es lo que marca esta cuestión? Que acá hay un claro sector ganador que está estrechamente ligado a la industria concentrada y un sector que, a pesar de que aumentó sus precios, los aumentó muchísimo más por abajo que el corazón oligopólico de la industria, o sea, lo que podríamos llamar las pymes o la pequeña y mediana industria. Entonces, cuando se plantea la devaluación o resolver los problemas de competitividad desde el punto de vista de una devaluación, ¿qué es lo que se está diciendo? No solo un avance del capital sobre el trabajo, sino también, y esto es una cuestión que me parece importante que surge en nuestro análisis, que fracciona lo que es la clase capitalista industrial, también una fuerte transferencia de ingresos entre fracciones del capital, claramente inscripta en la lógica del capital más concentrado. Pero también, si no devaluamos, van a decir otros actores, y en estos alineamientos políticos del fin de semana uno puede empezar a ubicarlos, por lo menos para saber a quién no votar, lo que dicen es, perdida la batalla por la devaluación, bueno, que por lo menos los salarios se ajusten en función de la productividad. ¿Qué es eso? Es que esta relación productividad-salario se cristalice en ese nivel que es un 20% más bajo que el del año 2001. Esta línea es la productividad, o sea, la riqueza que generamos por ocupado anualmente los argentinos. Esta línea es el salario real o el costo laboral, que es una manera de ver el salario medio, si usted quiere, y esta es la relación entre el salario medio y la productividad. Si este indicador cae, lo que está indicando es que hay una transferencia de ingreso del trabajo al capital. Si este indicador se recompone o sube, como claramente es hasta el año 2007,
lo que está marcando es que hay una transferencia de ingreso del capital al trabajo. Este indicador hoy está un 20% por abajo de los registros de la peor foto del neoliberalismo. O sea, es un elemento a tener en cuenta cuando se discute la puja distributiva o la problemática de la distribución del ingreso. Pasemos. Y fíjense qué interesante. La redistribución del ingreso en la economía argentina, que es indudable hasta el año 2007-2008 y después se desacelera, encuentra dos economías bien distintas. Hay una recomposición que se da en el conjunto de la economía y de las grandes empresas, pero este es el tema que a nosotros nos parece importante. La participación del salario en el ingreso, o sea, una manera de ver la distribución del ingreso en la cúpula empresaria está casi 15 puntos por abajo del conjunto de la economía. Esto reafirma, o esto nos sirve para enclavar estructuralmente la discusión que veníamos planteando, donde evidentemente para las grandes empresas, que de la mano del proceso de concentración que muy bien mostró Pablo, han crecido en términos de su poder económico y han acrecentado su poder económico en estos últimos años, los salarios juegan un rol distinto al que juegan para en el conjunto de la economía. Acá ya no es como era en los años 50, en los años 60, donde las grandes empresas, en la medida que el grueso de su producción se vinculaba al mercado interno, los salarios tenían que tener un nivel relativamente elevado porque era lo que retroalimentaba la posibilidad de la acumulación de capital. Este es otro escenario. Por lo tanto, y este es el elemento que nosotros queríamos plantear, si este es el perfil predominante de especialización de la industria y eso marca un límite objetivo a la posibilidad de mejorar la distribución del ingreso y por lo tanto ahí hay algo que tiene que ver con la inflación, alguna política industrial vinculada a redefinir el perfil de especialización puede tener un impacto importante desde el punto de vista del proceso inflacionario. Quiero decir con esto esta idea de cómo el análisis nos va poniendo permanentemente con los problemas estructurales antes que con las cuestiones de coyuntura. Pasemos. Entonces, algunas cuestiones para terminar y abrir la discusión vinculadas al plano de los ejes de intervención. El gobierno reconoce que el problema de la inflación son los oligopolios. De hecho, en la lógica que prima hay mucha de esta idea de cuantos menos actores mejor porque son menos los que hay para sentarse en la mesa de negociación. ¿Qué es lo que hizo hasta ahora, hasta el reciente control de precios por la vía del control popular? ¿Qué es lo que hizo hasta ahora el gobierno? El gobierno negocia con la gran empresa pone un tope al proceso inflacionario, o sea, dice, me comprometo a aumentar tanto por ciento la inflación y no tanto otro por ciento como es lo que yo espero con la rentabilidad, pero aún así obtiene la rentabilidad esperada. ¿Cómo? Trasladando al resto de la cadena productiva el ajuste que el gobierno le impone en materia de fijación de precios. Con lo cual se da la situación interesante y problemática de se controla relativamente la inflación, pero a costa de que la gran empresa le fije condiciones leoninas a sus proveedores o a sus clientes, con lo cual, ¿qué es lo que terminó pasando en muchos sectores? Que la gran empresa se comió a los más chicos, con lo cual controlo relativamente la inflación a costa de tener, como dicen los economistas, en T+1, o sea, un ratito después, una estructura de mercado mucho más concentrada. ¿Se entiende la idea? Ahí es por eso donde nosotros planteamos o tratamos de presentar esta idea de la regulación sobre las cadenas productivas, porque en la medida en que no se interviene regulando esa cadena, el ajuste opera por la vía de la concentración y centralización de capitales, y no tanto por la vía del comportamiento de los precios relativos. Y el otro tema, como para terminar y para marcar, hoy, y esto es un poco la conclusión de nuestro trabajo y de los distintos trabajos que hemos ido haciendo, hoy la principal restricción o el principal aliciente a poner un freno al proceso inflacionario es la estructura productiva. Y este es un elemento importante. Si para las grandes empresas los salarios no representan más del 25% del valor agregado, quiere decir que para esas empresas los salarios cuanto más bajo mejor. O viéndolo
desde otra perspectiva. Cualquier política genuinamente redistributiva que transfiere ingresos del capital al trabajo va a disparar inmediatamente el proceso inflacionario por la vía de la inflación oligopólica. Esta es un poco la idea, o creo yo, una de las principales conclusiones del trabajo. No solo el haber planteado o el haber mostrado empíricamente con un trabajo, que Pablo no lo dijo, pero un procesamiento de datos muy complejo que nos insumió muchísimo tiempo, sino también plantear esta idea de qué es lo que está en juego cuando se habla de distribución del ingreso. Está en juego la problemática de los actores capital-trabajo, pero también dentro del capital en sus distintas fracciones, y también, y diría yo, y fundamentalmente, cuando discutimos distribución del ingreso, estamos discutiendo la estructura productiva, la estructura económica de la Argentina y la manera en que la Argentina se inserta en el mercado mundial. O sea, estamos discutiendo el régimen de acumulación. Fíjense a todas las conclusiones que vamos llegando a partir de discutir una problemática crítica como es la de la inflación. Por lo tanto, y este es un poco el balance final de nuestro trabajo, nosotros estamos planteando mucho en este y en muchos otros trabajos esta idea de la necesidad de pasar de un ciclo de crecimiento a un ciclo de desarrollo industrial, o en otras palabras, lo que está faltando es una política industrial que redefina la forma en que la Argentina se ordena industrialmente y se inserta en el mercado mundial. Sin eso, difícilmente podamos romper las bases estructurales del proceso inflacionario. Gracias. Bueno, hacemos entonces ahora un espacio para las preguntas y los comentarios de los presentes, si alguien tiene. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Sí, claro. Cuando volvamos a Crespo y Fiorito, el trabajo nuestro, al primero, el trabajo nuestro fue muy criticado. Bueno decirlo, no es que digamos se enclavó en una discusión bastante interesante, aunque un poco virulenta, respecto de las causas de la inflación. En lo que hay bastante consenso dentro de los sectores académicos más cercanos al gobierno, como decía Pablo, una muy importante es lo que él llamó la inflación importada, o sea, lo que es el proceso de traslado a los precios internos de la inflación a nivel internacional. Pero hay otro, y esto fue el corazón de la crítica que nos hicieron, donde el problema de la inflación es la puja distributiva. Es un concepto que dice mucho y en realidad dice poco, porque desde el punto de vista político, ¿a qué lleva como conclusión final? Si en el análisis trabajo-capital el problema de la inflación es la puja distributiva, por lo tanto, nada mejor que contener la puja distributiva haciendo que los sindicatos no molesten tanto con presiones salariales desmedidas. Y ustedes vieron el cuadro de la relación productividad-salario, esa que surgió a partir. Ahí estamos hablando que hoy esa relación está un 20% por abajo de los niveles del año 2001. Entonces es muy importante desde el punto de vista de la discusión política, por lo menos para nosotros, tener una discusión también sobre la caracterización de los factores que están dentro de la problemática. Nuestra visión fue muy criticada, planteando esto, que en realidad lo que nosotros no vemos es fundamentalmente la puja distributiva, y justamente lo que nosotros estamos tratando de plantear con este trabajo es, primero, que la inflación no responde a un único factor, pero sí está muy ligado a la problemática de la concentración económica, y segundo, que la puja distributiva no solo es entre trabajo y capital, sino también adentro de las propias fracciones del capital, y tercero, que la inflación está muy ligada a problemáticas estructurales que, en la medida en que no se intervenga con políticas activas para modificarla, va a seguir estando el problema. Bueno, yo tengo tres. Quería preguntarles, vos, Martín, mencionabas que la legislación, la regulación legal vigente que tiene que ver con las inversiones extranjeras
se mantiene o es una ley de la última dictadura. Quería saber muy sucintamente qué establecía esa ley. En segundo lugar, yo recuerdo que en el IADE también habían hecho mención a en qué medida el sector agropecuario seguía siendo o seguía teniendo un peso en la producción muy grande en relación a las industrias manufactureras. Quería saber si había habido algún cambio en eso o se seguía haciendo estructuralmente igual. Y la tercera, ¿cómo ven ustedes o qué opinan ustedes de estas nuevas medidas tendientes a que parte de esos capitales que se fugan intenten o estén intentando hacer que vuelvan acá, si cierra, si no cierra eso? Ahí digo algunas cosas y después Pablo continúa. La Argentina tiene dos grandes trabas desde el punto de vista de regular al capital extranjero. Una es la ley de inversión extranjera, la dictadura, que como dijimos sigue vigente y que básicamente es un corpus normativo absolutamente liberal, en el mal sentido, respecto del operatorio del capital extranjero. Pero hay otra que yo creo que es peor, que son los tratados bilaterales de inversión. La Argentina tiene hoy en vigencia 55 de los 58 tratados bilaterales que firmamos en la década de 1990. Los tratados bilaterales básicamente eran cláusulas o incluyeron en la generalidad de los casos, cláusulas leoninas en detrimento del país en aras de atraer una supuesta inversión extranjera. Entonces ahí hay un problema que tiene que ver no tanto con la ley de la dictadura, que es un problema serio desde el punto de vista del andamiaje normativo, sino, creo yo, con la ratificación de hecho que se ha hecho de todos estos tratados bilaterales. Y en el año, pongamos el de la fuga y eso, en el 2012, fíjense que la remisión de utilidades que realiza el capital extranjero es negativa. Ahí es cuando explota la crisis o los problemas de restricción externa, los problemas de balance de pagos. El gobierno interviene prohibiendo básicamente la remisión de utilidades y demás. Lo que es interesante desde el punto de vista de la intervención estatal a partir del 2011 en adelante, y tiene que ver con la inflación, pero también tiene que ver con la restricción externa, es que la intervención apela a instrumentos que pueden ser interesantes desde el punto de vista del desarrollo industrial o del fomento industrial, pero en la medida en que quedan presos de resolver la problemática macroeconómica como es la crisis de balance de pago, se desvirtúan en su aplicación efectiva. Entonces se aplican instrumentos para sustituir importaciones, pero esos elementos se desvirtúan en la medida en que se consolidan perfiles de especialización industrial regresivos en distintos sentidos. No sé si se entiende esta idea. La intervención sobre problemas estructurales sigue una lógica de coyuntura, la lógica de corto y muy corto plazo de resolver los problemas que la propia dinámica estructural va generando, pero no con un criterio de intervenciones donde lo estructural se convierte en el centro de la intervención, sino sacar las papas del fuego, resolver la cuestión macroeconómica fundamentalmente como nudo problemático. Y en esto de lo que vos decías del agro, de los sectores, pongamos el de los precios, el de anterior. Este cuadro es muy importante desde el punto de vista de la formación de precios, pero también de algo que forma parte de qué es que no ha habido cambio estructural en estos años. Si ustedes miran este cuadro que presentó Pablo, hay un componente muy importante del proceso de formación de precios vinculada a los sectores productores de insumos intermedios, o sea, a los sectores productores de commodities que son el corazón exportador de la economía y de la industria argentina, sumado a lo que es la industria alimenticia o algunos rubros de la industria alimenticia. O sea, ahí están los grandes ganadores en términos de las transferencias de ingresos que nosotros vimos. Pero además, acá están los grandes ganadores estructurales de la dinámica industrial reciente. ¿Por qué? Porque en la medida que no hubo política industrial,
la industria creció mucho, pero fue muy deficitaria. En ese ser muy deficitaria, ¿qué quiere decir? Que las importaciones crecieron mucho más que las exportaciones. Por lo tanto, algún sector o alguna fracción del capital tiene que aportar las divisas para que esa economía industrial siga caminando. ¿Se entiende la idea? Y esto es el corazón de estos sectores que constituyen los grandes ganadores desde el punto de vista de las transferencias de ingresos. Acá no solamente hay una cuestión, por lo menos para pensar, siendo que todos los nombres que mencionó Pablo de grandes empresas, de capital extranjero, ordenan lo que es el discurso político del gobierno en esta cosa, amigo-enemigo, por decirlo de alguna manera. Y en esa caracterización, muchos de estos sectores que uno los embanderaría dentro de la que son los sectores de la oposición, por decirlo de alguna manera, encontrás el corazón de los ganadores del esquema industrial un esquema donde la ganancia tiene que ver con las transferencias de ingresos que mostró Pablo, pero también con esta cuestión que surge de tu reflexión y de tu pregunta. En una economía que crece industrialmente demandando divisas, los dueños de las divisas tienen un poder de veto muy fuerte, porque son los que en última instancia sostienen con su combustible el auto ese que se llama industria argentina. Entonces, es muy interesante desde el punto de vista político esto, porque también está diciendo, o también nos invita a plantear, hay un esquema a nivel político de caracterización y una caracterización estructural donde el esquema de ganadores y perdedores entra en cierta contradicción con el discurso político. Y esa contradicción, por lo menos desde mi punto de vista, tiene que ver con esto, con el esquema de ganadores que marcó Pablo de transferencia de ingresos, pero también con el esquema de ganadores estructurales, en la medida en que, como se crece sin desarrollo, el crecimiento industrial es muy demandante de divisas, por lo tanto los dueños de esas divisas asumen un poder de veto muy fuerte sobre la dinámica económica. Voy a hacer un comentario respecto a la intervención del papel del Estado, que, digamos, me parece que era el corazón de la pregunta del blanqueo de capitales. Bueno, me parece que es interesante también enmarcar, además de las cuestiones que marcó Martín, que el proceso inflacionario arranca en lo que podríamos llamar la segunda etapa de la posconvertibilidad. Es una etapa que empieza en 2007, 2008, depende del año, siempre es arbitrario, ¿no?, para marcar etapas, pero más o menos lo podemos ubicar en 2008 con el conflicto agrario, para hacerlo más. Pero en 2007 ya se empezaban a ver algunas cosas. En ese periodo pasan, me parece, dos cosas importantes. En principio, la crisis mundial. La crisis mundial es un factor que no se puede soslayar para pensar las problemáticas que tiene la economía argentina actualmente. Es una crisis mundial de proporciones, digamos, la más grande, la más profunda después de la crisis del 30, que agotó un modelo de acumulación en nuestro país. Las crisis mundiales afectan, sin lugar a dudas, cualquier proceso de acumulación, sobre todo en países periféricos. Este es un factor que me parece que es importante para pensar cuáles son las posibilidades, cuáles son los límites que quizá tiene la industria argentina para desarrollar, digamos, un proceso sostenido principalmente o predominantemente en las exportaciones, que es, como había dicho Martín, la forma de inserción que están teniendo principalmente los grandes capitales industriales, que han colocado una buena parte de su producción en los mercados externos. Cuando cae la demanda de sus productos externos, aparece un problema en la economía argentina, un problema adicional a lo que había mencionado Martín de la escasa estrategia o la ausencia de una estrategia de desarrollo industrial por parte de la política de gobierno. Y después se intensifican algunos de los rasgos críticos que también había tenido la economía argentina, que es principalmente la remisión de la ganancia del capital extranjero, que mucha parte de esa remisión de utilidades de capital extranjero salió también para financiar las pérdidas que tenían las casas matrices. Entonces creo que la crisis mundial es importante para tener en cuenta
en este escenario. Y también, digamos, la intensificación de la puja distributiva resultante principalmente de la ruptura en términos de alianzas estratégicas entre las políticas de gobierno y la de los grandes grupos económicos. Creo que el conflicto agrario marca, digamos, una ruptura en términos de el gobierno y su alianza con los grupos económicos de lo que van a ser las políticas posteriores. En definitiva, creo que el bloque de poder, digamos, que venía expresando principalmente los grupos económicos locales en la economía de la posconvertibilidad, pierde su hegemonía política. Hoy hablamos de Agostí y de Gramsci. Pierde su hegemonía política, su capacidad de injerencia en las políticas de Estado. ¿Por qué? Porque lo que piden principalmente es una devaluación como salida o para aumentar la competitividad y reducir los salarios y reeditar, como había dicho Martín, el proceso de transferencia de ingresos del trabajo al capital. Lo que vimos es que, a su vez, la estrategia de estas grandes empresas había tenido poca vocación inversora, que es la vía genuina de aumentar la competitividad. Se puede aumentar la competitividad bajando los salarios, es decir, devaluando la moneda. Se puede aumentar la competitividad invirtiendo en máquinas, incorporando tecnología, aumentando la productividad y con eso siendo más competitivos a nivel local e internacional. Entonces me parece que la disyuntiva o una de las disyuntivas que se plantea en esta segunda etapa de la posconvertibilidad es devaluación o reinversión de las utilidades de las grandes empresas. Todo eso